Las cenas mensuales de la familia Montraville tenían poco que ver con la comida, y mucho con competir en ostentación. Esa noche, en la lujosa finca a las afueras del valle de Senoúme, prometía ser particularmente insoportable. Tomé mi lugar habitual junto a la chimenea, observando en silencio como mis primos competían por ver quién podía presumir más fuerte. Acabamos de adquirir un rancho en Montana, alardeó Grayson, girando su copa de vino. Justo al lado del tipo que dirige media industria tecnológica. Ay, por favor, bufó Celeste, abriendo su cartera de diseñador con un gesto teatral. Nosotros cerramos la compra de un viñedo en la costa de Amalfi. Acceso privado al mar Tirreno. Ese tipo de vistas no tienen precio. Contuve una sonrisa detrás de mi vaso de té helado. Si tan solo supieran. Delia, la voz de la tía Margot atravesó la mesa como una daga suave. Has estado sospechosamente callada. Grayson se inclinó con falsa empatía, aunque su tono chorreaba condescendencia. Solo nos preguntábamos cómo vas con tu tema de vivienda. Y ahí estaba. ¿Qué pasa con eso? Respondí, dejando mi vaso con calma. Ese pequeño apartamento en Portland, soltó él. Aún lo estás rentando, ¿cierto? El que está sobre Alder Street. No sabía que a nuestra edad todavía había quien alquilara, agregó Celeste, fingiendo sorpresa. Tuve que contener la risa. Ese complejo en Alder Street fue la primera inversión comercial de mi empresa, Northbridge Capital. Para ellos, yo era solo una inquilina con pocos recursos. La realidad era otra, yo era la dueña. Me gusta el espacio, respondí, sin alterarme. Tienes 45, querida, añadió Margot con su sonrisa de porcelana. Es momento de sentar cabeza, comprar algo que sea tuyo, punto. ¿Algo real? ¿Qué tal un portafolio de 1.800 millones de dólares? En propiedades residenciales, torres empresariales. Y sí, Plaza Montraville. ¿El edificio donde ellos celebraban esas reuniones mes a mes? Lo adquirí hace medio año, a través de un fondo privado, tan bien estructurado que jamás podrían vincularlo conmigo. Estoy perfectamente bien, repetí. Si no puedes ni costear una hipoteca, murmuró Grayson con desdén. Me recosté, sin apuro, y los dejé hablar. Porque pronto, cuando el contrato de arrendamiento les llegara para firmar, verían mi nombre en el membrete. Papá finalmente levantó la vista de su copa de vino. Vamos, Grayson, no todos nacen con tu instinto para cerrar tratos. Delia eligió su propio camino. La tía Margot suspiró como si yo hubiera arruinado sus expectativas, por no haberme casado con algún magnate de inversiones, o convertido en una influencer con línea de ropa. Para ellos, yo era una mujer que pasaba sus días mostrando departamentos baratos a estudiantes endeudados, raspando comisiones para llegar a fin de mes. Lo que no sabían era que Delia Montraville, la supuesta decepción familiar, era también la mente detrás de Northbridge Capital, la firma discreta que llevaba más de 10 años, adquiriendo silenciosamente propiedades estratégicas por toda la región noroeste del país. A propósito de propiedades, interrumpió Celeste, con brillo malicioso en los ojos. ¿Supiste lo que está pasando con ese bloque en Alder Street? Dicen que una firma compró toda la cuadra. Parece que van a tirarlo todo abajo, añadió con fingida compasión. Supongo que ese apartamentito tuyo por fin tiene los días contados. No dejé que se notara nada en mi rostro. Yo era quien lo había comprado, y demolerlo jamás estuvo entre mis planes. El conjunto de Alder Street era una joya con historia. Fachadas de ladrillo auténtico, detalles clásicos, y contratos con protección para familias que llevaban décadas allí. Estaba liderando una renovación con enfoque social y respeto patrimonial. ¿En serio? Respondí, con tono neutro. No había escuchado nada de eso. Claro que no, se burló Grayson. Ese tipo de operaciones están muy lejos de tu liga. Si te echan, dijo tía Margot, con aire resuelto. Siempre puedes volver a la casita de huéspedes. Te ayudamos a encontrar algo más adecuado. Incluso, con suerte, alguien que también lo sea.
Estoy bien, respondí con frialdad. Y mi casero también lo está. Celeste soltó una risa tensa. No puede seguir viviendo una vida tan limitada, querida. El apellido Montraville solía pesar en este estado. Y aún lo hacía. Pero no como ellos pensaban. En los círculos inmobiliarios, Northbridge era sinónimo de inversión con conciencia, de crecimiento que ponía primero a quienes vivían dentro de las paredes, no a quienes buscaban colgar trofeos en ellas. Lo opuesto a los proyectos de mis primos, que arrasaban comunidades enteras solo para alimentar su ego. En realidad, dijo papá, dejando su copa sobre la mesa con cuidado, esta cena tiene otro propósito. La junta directiva está inquieta por el nuevo dueño de Plaza Montraville. Levanté apenas la ceja. Northbridge Capital compró la mayoría hace 6 meses, añadió. Pero nadie sabe quién está detrás. Algunos creen que es capital extranjero. Grayson asintió enseguida. Seguro. A los grandes inversionistas les encantan los edificios con historia. Si supieran que el inversionista anónimo al que tanto temen estaba justo allí, sentada en silencio, con un cardigan barato y botas sin brillo. El problema, continuó papá, es que ya empezaron a hacer preguntas incómodas sobre nuestras finanzas. ¿Preguntas incómodas? ¿Como por qué Grayson desvió dinero del fondo de mantenimiento para pagarse una escapada en la montaña? ¿O cómo Celeste justificó sus carteras exclusivas como gastos de relaciones públicas? Seguro es una confusión, intervino tía Margot, ajustándose su collar como si pudiera ahogar la tensión. El apellido Montraville todavía pesa en esta ciudad. Justamente, replicó papá, ahora con el ceño fruncido. Quien está detrás de Northbridge no parece impresionarse con apellidos, y acaba de ordenar una auditoría completa. Vi el cambio sutil en sus rostros. Sonrisas congeladas. Espaldas tensas. El pánico disfrazado de educación. Una auditoría no solo sacaría a la luz los gastos creativos. Expondría todo el mecanismo. Y lo haría a pedazos. Tal vez Delia pueda ayudar, dijo Celeste, con dulzura forzada. Está en bienes raíces, ¿no? Quizás conoce a alguien en la empresa de administración. Y como por arte de magia, todas las miradas se volvieron hacia mí. De ser la nota incómoda del salón, pasé a ser útil. Un recurso. Una ficha más. Yo me dedico principalmente a propiedades residenciales modestas, respondí sin alterarme. Nada tan grande como Plaza Montraville. ¿Ves? Por eso no puedes ni ayudar a tu propia familia, soltó Grayson, irritado. Mamá le dirigió una mirada que decía basta. Pero no dijo una sola palabra. Incluso papá volvió a deslizar el dedo por la pantalla de su celular. Más interesado en su feed que en defenderme. Ninguno de ellos imaginaba lo útil que iba a ser. Solo que no en los términos que esperaban. A la mañana siguiente, Northbridge Capital emitiría un comunicado oficial. A partir de hoy, Plaza Montraville entrará en un proceso de reestructuración integral. Nada de presupuestos opacos. Nada de contratos amañados entre familiares. Nada más de tratar el edificio como si fuera una tarjeta corporativa sin límite. Eché un último vistazo al penthouse. Obras de arte financiadas con dinero que debía ir a reparaciones. Sofás con etiquetas triplemente infladas. Lámparas facturadas por la empresa del esposo de Celeste, con sobreprecios tan descarados que rozaban lo criminal. En fin, dije mientras me levantaba, sacudiendo con calma mis jeans gastados. Algunos tenemos que empezar el día temprano. A mostrar más departamentos de renta controlada. Se burló Celeste, esbozando una sonrisa sin gracia. Me colgué al hombro mi vieja mochila de cuero. En su interior llevaba los documentos legales y planes de reforma, más valiosos que cualquier pieza de decoración en esa sala. Delia, dijo la tía Margot con su tono dulce y gélido. La próxima vez, podrías vestirte un poco más como una Montraville. La imagen también importa. Le dediqué una sonrisa suave, cargada de intención. No te preocupes, respondí.
Mañana me verán exactamente como esperan. Hice una pausa mientras giraba hacia la puerta. Solo que aún no se han dado cuenta de que ya soy quien lleva el timón. La mañana siguiente, estaba en mi verdadero territorio. Un penthouse entero convertido en oficina, con ventanales que dominaban el centro de Portland. Era el día. El momento que había preparado en silencio durante más de un año. Hila, mi asistente, entró con paso decidido y dejó un cappuccino humeante junto a mi portátil. Los miembros de la Junta de Plaza Montraville ya están reunidos, informó. Tu familia llegó antes de tiempo, intentando ganarse a los miembros independientes. Sonreí. Pude imaginarme a Grayson y Celeste, deslizándose entre sonrisas falsas y apretones de manos sudorosos, tratando de contener lo inevitable. Los paquetes de auditoría están listos. Sí. Y el equipo forense encontró más de lo que imaginábamos. Hila se detuvo antes de salir. ¿Estás completamente segura? Una vez que lo sepan, ya no habrá vuelta atrás. Me quedé en silencio un segundo, observando mi reflejo en el vidrio. La mujer que me devolvía la mirada no era la misma que tomaba té helado junto a una chimenea. Hoy vestía un traje azul medianoche de corte impecable, estructura firme, líneas limpias. El tipo de prenda que tía Margot hubiera querido que usara para impresionar a un candidato a esposo. Solo que yo no iba a impresionar a nadie. Iba a desmantelar su imperio, pieza por pieza. Tienen que entender, dije en voz baja, que el legado no es un escudo para el abuso. El anuncio se publica en 20 minutos, añadió. En cuanto salga, el anonimato se acaba. Tomé el maletín. Entonces es momento de empezar. La sala se congeló en cuanto crucé la puerta. Al fondo, mi familia, desentonando en actitud y vestimenta, se aferraba a la compostura que ya no tenían. ¿Quién se supone que eres?, espetó Grayson, altivo. Dejé mi maletín en la cabecera de la mesa, abriéndolo con calma. Soy Delia Montraville, fundadora y única dueña de Northbridge Capital, propietaria de este edificio y de varios otros, que su familia ha manejado, fuera de la ley. Margot palideció. Celeste abrió la boca, pero no logró decir nada. Papá apretó el bolígrafo hasta casi romperlo. Revisamos sus números, dije, deslizando los informes. Esto es una broma, balbuceó Grayson. Tú no eres nadie. Nadie. Respondí. La prima incómoda, la inquilina, la que viste sencillo. Y aún así, la que construyó algo real. Con ética. No fachada. Los directivos miraban en silencio, testigos de una caída. Aquí tienen evidencia de gastos inflados, facturas falsas y fondos desviados. Extendí otra carpeta. Grayson, ¿quieres explicar los arreglos de techo? ¿Qué pagaron tu finca en las montañas? Se puso rojo. Celeste. Siguiente página. ¿Y tú? ¿Tu esposo cobra triple por una cañería básica? Curioso. Ventilarás los trapos sucios de tu propia sangre. Jadeó Margot. No los ventilo. Solo los lavo en voz alta. Papá intentó hablar. Delia, esto tiene otra explicación. Llevo años viendo cómo arrastran el apellido Montraville, como si fuera una chequera. Mientras ustedes me miraban por encima del hombro, yo construía algo mejor. Algo con propósito. ¿Por qué fingiste?, susurró Celeste. Nunca fingí. Solo ustedes creyeron que el poder debía gritar. Yo preferí que creciera en silencio. Y vives en Alder Street. Grayson incrédulo. Lo poseo, corregí. Y no lo pienso demoler. Alguien debe pensar en las personas, no solo en los retornos. Los teléfonos comenzaron a vibrar. Un directivo leyó en voz alta. Northbridge Capital revela identidad de su CEO, Delia Montraville. Portafolio valuado en 2.000 millones. Reconocida por desarrollo ético y protección a comunidades. Nos vas a destruir, susurró Celeste. No, dije. Voy a salvarlos, de ustedes mismos.
¿Y si no colaboramos? Grayson intentó sonar firme. Entonces entrego esto al fisco. Y dejamos que el IRS lo explique por mí. El aire se volvió más espeso. ¿Qué quieres?, preguntó papá, ya sin fuerza. Que recuerden lo que el apellido Montraville significaba, antes del ego y la avaricia. Tomé mis papeles. O trabajan conmigo para reconstruir ese legado, o busquen un nuevo lugar donde vivir. Lake Oswego tiene algunas opciones interesantes. Me giré. Delia, espera, dijo papá, al borde del colapso. Me equivoqué contigo. Sí, dije sin mirar atrás. Lo hiciste. Lo que vino después parecía sacado de una película de redención corporativa. Los medios lo titularon como la heredera invisible que había tomado el control. La desconocida de Portland, que construyó en las sombras un imperio inmobiliario. Y desmanteló el teatro familiar en una sola jugada. La tía Margot renunció discretamente a 3 directorios locales. El escándalo no combinaba con sus perlas ni con su reputación. La empresa del esposo de Celeste colapsó. Pocas semanas después de que se hiciera pública la auditoría. Los números no resistieron la luz. Pero no todo fue derrota. Grayson enfrentando por primera vez el peso de sus decisiones. Se matriculó en un programa estatal de desarrollo inmobiliario. Lejos del lujo. Cerca de la realidad. Celeste empezó a colaborar en un albergue para personas sin hogar. Meses más tarde me dijo: tiene más sentido que todas esas inauguraciones de arte en las que fingía disfrutar. ¿Y papá? Papá pidió aprender. No como padre que busca recuperar autoridad, sino como alguien que, por primera vez, quería comprender lo que su hija había levantado desde cero. Esta vez no para guiarme, sino para escuchar. Escena 8. El regreso silencioso. 6 meses después. Seguía en mi apartamento de Alder Street. Sí, aún es mi hogar. Revisando los informes trimestrales con una taza de café al lado. Plaza Montraville iba en ascenso. Los contratos eran estables. Los inquilinos más satisfechos que nunca. Y los pequeños negocios del primer piso. Empezaban a ver números en verde. Un golpe en la puerta interrumpió el ritmo de la mañana. Abrí. Y ahí estaba mamá. Sin maquillaje. En jeans. Por un instante, no supe cómo procesar esa versión de ella. Llegó tu invitación, dijo, levantando el sobre. Fiesta navideña en el patio. Asentí. No parece muy tu estilo, comenté. No admitió, observando cada rincón del lugar. Pero estoy empezando a entender que el estilo no lo es todo. Sus ojos se detuvieron en una foto. Yo, a los 23, radiante con mi licencia de agente en la mano. Nunca te pregunté, dijo con voz más suave. ¿Por qué elegiste este camino? Porque quería crear algo verdadero, respondí. No comprarlo. No exhibirlo. Construirlo. Y ahora, susurró. Manejas más que cualquiera de nosotros. Tal vez, respondí. Pero el control no es lo importante. El propósito sí. Me miró con una mezcla de respeto y vulnerabilidad. Me enseñarías. Ven esta noche, le dije. Conoce a quienes viven aquí. Escucha sus historias. Ahí es donde comienza el legado. Esa noche, me detuve frente a la ventana. Las luces navideñas parpadeaban sobre Alder Street. Y el aire tenía ese murmullo especial que solo existe cuando la comunidad respira unida. A lo lejos Plaza Montraville brillaba. Ya no como símbolo de codicia, sino como una estructura rescatada. Redefinida. Debajo mi edificio vibraba con vida discreta. Los ladrillos, las vigas antiguas. Los jardines interiores. Todo había sido restaurado con intención y respeto. Mi celular no paraba de sonar. Mensajes, invitaciones, propuestas. Northbridge Capital estaba en boca de todos. Pero yo mantenía mi calendario simple. Mi vida enfocada. El éxito no era acumular. Era construir algo que valiera permanecer. A veces quien parecía insignificante se convierte en la voz que todos necesitan escuchar. Y a veces,
El triunfo más verdadero. No hace ruido. Resiste. Una semana después, durante la fiesta navideña en el patio de Alder Street, me encontraba junto a la fuente, observando cómo mi familia intentaba integrarse a un mundo que antes no sabían ver, y mucho menos valorar. Mamá conversaba con la señora López, inquilina desde hacía casi 4 décadas, escuchándola de verdad, sin prisa ni filtros. Grayson colgaba luces junto al señor Keller, un veterano de la Segunda Guerra, y el residente más longevo del edificio. Celeste reía con un grupo de niños, mientras decoraban galletas, con las mangas de su abrigo arremangadas, y harina en la nariz. No era solo adaptación, era el inicio de algo nuevo, una forma distinta de entender la riqueza, no como acumulación, sino como permanencia. Lo que se cuida, lo que se comparte, lo que se eleva con otros. Papá se acercó con una taza de chocolate caliente entre las manos. ¿Sabes?, dijo con voz baja. Tu bisabuelo siempre creyó que los edificios deberían cobijar personas, no cuentas bancarias. Asentí. Encontré sus viejos registros, anotaciones a mano sobre cómo proteger a los inquilinos, cómo cuidar lo construido. Se nos olvidó. Me miró distinto, ya no como a la hija rebelde, sino como a alguien que recogió la antorcha que otros dejaron caer. Pudiste destruirnos, dijo, con sinceridad. Eso nunca fue mi propósito, respondí, mientras una niña giraba bajo las luces del jardín. Solo quería crear algo que me trascendiera. Y, sin hacer ruido, ya lo estaba logrando.